Muy buen día, jóvenes, alumnos de 10.º grado. En la asignatura de Historia de Honduras vamos a estudiar el tema de los mayas, o como se le conoce históricamente, la gran civilización maya. Como expectativa de logro tenemos describir e identificar los logros y los grandes aportes culturales a la historia hondureña y universal de la civilización maya, como una de las más desarrolladas en América prehispánica. Ese es uno del principal objetivo que tenemos pretendemos lograr con el estudio de esta temática. Para comenzar, tenemos ahí que los mayas, como lo dijimos, es una de las civilizaciones más desarrolladas en la época prehispánica. Su aparición data en el año 1000 antes de Cristo. Paulatinamente el mundo maya se estableció, diríamos, en el sur de la península de Yucatán. En México tenemos parte de Guatemala, Belice, El Salvador y el occidente de Honduras. Geográficamente, esa es la zona donde se ubicaron, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que los mayas centraron su desarrollo más que todo en el periodo clásico, ¿verdad? Especialmente en las tierras del sur. Y que se cree que colapsó, ¿verdad? Según datos históricos, colapsó en el siglo IX después de Cristo. La gran historia maya se divide en tres periodos. Vamos a ver en el periodo preclásico, que es la época temprana, que se cree que se evidencia la cultura maya en el año 250 después de Cristo y que se aparece, diríamos, antes de Cristo. Entonces, esto es lo que son campamentos, se establecieron campamentos temporales que paulatinamente que se fueron desarrollando, convirtiéndose en ciudades mayas. Tenemos ahí que la ubicación geográfica, como lo dijimos, se ubicaron en lo que es la parte sur de México. Tenemos a Guatemala, ¿verdad? Como las ciudades de Tikal, Quiriguá, Piedras Negras. Y tenemos en las ruinas mayas en Copán, que es una de las ciudades más del occidente de Honduras, donde se asentó la gran civilización maya. Tenemos parte de El Salvador y Belice, ¿verdad? Entonces, la cultura maya se basó económicamente en la recolección de productos, de frutos o de semillas, y específicamente inicialmente se dedicaban a la caza. Se cree que eran sociedades igualitarias que posteriormente adquiriendo, diríamos, y volviéndose más complejas, más desarrolladas, especialmente, diríamos, debido a los conocimientos y avances que fueron adquiriendo. Tenemos ahí que en el segundo periodo de la cultura maya es el periodo clásico, que es donde la cultura maya alcanzó su mayor desarrollo. Sobresale, ¿verdad? Por el sistema de escritura. Ya sabemos que la civilización maya creó, diríamos, o aportó a la historia y al conocimiento humano un sistema de escritura jeroglífica, ideográfica. También tenemos ahí uno de los grandes aportes que dio fue el sistema de numeración vigesimal, ¿verdad? Adquirió grandes conocimientos en la astronomía, tenía grandes creencias religiosas, ¿verdad? Porque todo se lo atribuía a la diversidad de dioses, ya que eran unas sociedades politeístas, ¿verdad? Que justificaban o legitimaban su poder o su descendencia o su herencia de poder a través del conocimiento religioso. En el periodo clásico tenemos ahí, se da el gran desarrollo de la arquitectura monumental. Se dieron edificaciones, diríamos, de centros ceremoniales, de estelas, de escalinatas, en las cuales se plasma, diríamos, a través de la escritura jeroglífica, los grandes avances o sistemas de creencia practicados por esta cultura maya. En el periodo clásico tenemos también la construcción de grandes estelas de piedra, que eran monumentos, ¿verdad?, que representaban a sus gobernantes o el poderío que lograron alcanzar. También tenemos que la mayor parte de los centros ceremoniales fueron construidos en el periodo clásico, ¿verdad? Los cuales eran construidos por la clase más desposeída o más baja, que eran los esclavos, ¿verdad? Socialmente los mayas estaban organizados en clases. La nobleza, que era la que estaba formada por la casta sacerdotal, por los guerreros, ¿verdad? Que eran los que mantenían el orden, diríamos.
los burócratas, que ya sabemos quiénes son, y los comerciantes, que eran los que ejercían el poder, y que este se heredaba desde el nacimiento, ¿verdad? Tenemos también el sacerdocio, que era la segunda clase social más poderosa dentro del estatus de la cultura maya, y que esto eran el sacerdocio, el clero, eran los que representaban a especialmente a los dioses, ¿verdad? Tenemos los guerreros, tenemos los comerciantes, los artesanos, que eran los que construían los productos que comercializaban, y los campesinos, que eran los que trabajaban la tierra para mantener las clases las clases sociales o grupos sociales en los cuales se estructuraba la civilización maya. Y tenemos los esclavos, que eran los que realizaban el trabajo más duro, más pesado, y el cual que se dedicaban a la construcción, diríamos, o edificaciones de monumentos de la cultura maya. Tenemos allí que las actividades de la cultura maya se basaron más que todo en la producción agrícola. Era un consumo inicialmente interno, que se dedicaban al cultivo de los cereales, ¿verdad? O granos básicos, así como también a frutas y hortalizas que eran para consumo interno y para la comercialización. Aunque había un producto, ¿verdad?, agrícola, que solo era cultivado para la élite, o diríamos para la nobleza, que era el cacao, ¿verdad? El cacao era un producto agrícola cultivado exclusivamente para la nobleza, ¿verdad? O sea, bebida de reyes. Tenemos ahí establecieron unas grandes redes comerciativas, y esto comercializaban productos exóticos, piedras preciosas, productos elaborados, diríamos, de jade, de obsidiana y pedernal, que eran las piedras, diríamos, más utilizadas en la confección de herramientas, y también de joyas y artículos, ¿verdad? También tenemos ahí que eran, ya dijimos, es un sistema de creencia, era una religión politeísta, adoraban a varios dioses, y bajo las creencias religiosas ellos legitimaban lo que es el poder de gobernar, el poder de establecer su dominio, y el cual se mostraba, diríamos, o representaba en la arquitectura, que hoy en día la podemos ver en los diferentes centros arqueológicos dejados por los mayas. Ahí tenemos a la ciudad de Tikal, la ciudad de Uxmal, Quiriguá, tenemos a Cihuatán en El Salvador, tenemos a las ruinas mayas en Copán, en Honduras. Tenemos construcciones mayas, diríamos, o monumentales en Belice. Entonces ahí podemos ver el poderío y el conocimiento que tenían sobre lo que es la arquitectura y la astronomía, que estaban íntimamente relacionados, al igual que la producción, diríamos, y la comercialización y la gobernancia o estado de dominio. Entre los que sobresalen tenemos ahí a los dioses, había un dios supremo como Alashwini, ¿verdad? Tenemos al dios Chak, ¿verdad? A Yuncax, que era el dios de los bosques, que eran los más importantes, y que esto Ixagna, que era el dios del conocimiento, ¿verdad? Y había una infinidad de dioses que atribuía, diríamos, toda creación o toda existencia dentro de la cultura maya. Los grandes aportes que dio la cultura maya a la historia universal, pues tenemos uno de los aportes más grandes que dio la cultura maya, diríamos, al aporte científico, es el calendario solar, ¿verdad? Ese es uno de los aportes científicos más grandes que dio la cultura maya eh, en su momento, ¿verdad? También tenemos ahí que adquirieron grandes conocimientos en la astronomía, ¿verdad? Ellos conocían con exactitud la duración de un año solar, los movimientos de traslación de Venus, también conocían los movimientos de los planetas y la frecuencia con la que se daban los eclipses de Sol y de Luna. Tenían grandes conocimientos en la aritmética, ¿verdad? Desarrollaron un sistema vigesimal basado en puntos y barras. El punto valía 1 y la barra valía 5, ¿verdad? Tenía una denominación de valor. La escritura maya, perdón, es una de las más avanzadas, ya que era ideográfica y jeroglífica, ¿verdad? Entonces ellos cada idea la representaban con símbolos de animales, y los cuales tenían, por eso dice ideográfica, era una idea representativa que la realizaban en los petroglifos, los podemos ver en los geoglifos, ¿verdad? Tenemos el arte, desarrollaron las artes mayores, las artes menores, la arquitectura sobresalió, ¿verdad? Especialmente en los centros ceremoniales, en las pirámides,
en los templos, en las estelas, como lo podemos apreciar en el billete de la denominación de un lempira de circulación nacional. También tenemos el calendario solar, que fue, ya lo dijimos, uno de los mayores aportes al mundo científico, ¿verdad? Y tenemos el periodo posclásico, ¿verdad? Que este periodo fue el que de la decadencia de la cultura maya. Se cree que hay varias teorías sobre la desaparición de la cultura maya, pero entre los que más encontramos en los diversos textos o fuentes bibliográficas históricas tenemos que es el agotamiento de los suelos, la escasez del agua, ¿verdad? Las catástrofes que se vinieron o que vivieron, el crecimiento poblacional que cada vez se volvió más exigente en cuanto a la demanda de alimentos, y también tenemos la desintegración de las relaciones de producción. Y otra es disminución de las fuerzas productivas, que esto conllevó a que fuese decayendo la cultura maya, aunque no existe ninguna evidencia, diríamos, científica en la cual podemos demostrar que realmente desapareció la verdad. En esta oportunidad, pues tenemos que la cultura maya es una de las culturas más desarrolladas en el periodo preclásico. En el periodo clásico, perdón, tenemos también ahí que la cultura maya es la más desarrollada en América prehispánica, es la que mayor alcanzó su desarrollo, aunque no llegó a consolidarse como un imperio debido a que su poder estaba descentralizado en cada una de las ciudades que habían construido. Tenemos ahí que los mayas tenían varios sistemas de creencia, que la mayor ofrenda a los dioses era la sangre humana, la cual era extraída de las orejas, de los genitales, de los dedos, de las partes más sensibles del cuerpo humano. Ofrecían sacrificio, ¿verdad?, a los dioses, y ellos son los creadores, diríamos, del juego de la pelota, ¿verdad? La cual ellos practicaban y se hacían con las diferentes articulaciones del cuerpo, y las cuales el capitán del equipo que ganaba, pues ese era sacrificado, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que la cultura maya es una de las más desarrolladas, aunque no llegó a consolidarse como imperio. Tenemos de grandes evidencias sobre el desarrollo en cuanto a la arquitectura, organización social, conocimiento astronómico, ¿verdad? Sistema de numeración, de escritura. Entonces, en la medicina, en las matemáticas, dieron grandes aportes. Los mayas fueron los inventores del número cero también, ¿verdad? Entonces podemos ver que esta es una de las grandes civilizaciones del periodo prehispánico, establecida en América, ¿verdad? Que después de la llegada de los españoles habían pequeñas ciudades todavía que existían, a los españoles, pues se dieron por sometidas las ciudades y totalmente desaparecieron, aunque hoy en día podemos ver grupos indígenas de descendencia maya, ¿verdad?, que todavía persisten. Así que por esta oportunidad ha sido todo. Espero verlos en la próxima sesión de trabajo en el desarrollo de la temática de historia de Honduras en